El Instituto ILAEP te da la bienvenida al Bhagavad Gita Kathasharam, un proyecto educativo dedicado al estudio del Bhagavad Gita. Bienvenidos al estudio del Bhagavad Gita Kathasaram. Estamos ahora en el tema número 9, la lección número 9. Es la segunda parte del estudio de Prakriti, la naturaleza material, recordándonos que tenemos 5 temas transversales esenciales en el Gita: Karma, Kala, el tiempo; Prakriti, la naturaleza material; Atma, el ser; y Ishvara, el ser supremo, ¿no? La fuente suprema. Entonces ahora estamos en la lección número 8, 9 y 10, hablando de Prakriti, la naturaleza material. En la lección número 8 se habló de los conceptos generales, el propósito de esta creación material, que es conocida como Vina Prakriti, Prakriti, naturaleza distante de la espiritualidad, naturaleza material, la naturaleza egoísta. Y hemos comentado que debido a nuestro propio deseo, por nuestro libre albedrío de vivir independientemente de la atmósfera espiritual y de la fuente suprema de Dios, estamos en este plano. Entonces, el propósito de la naturaleza material el propósito que cumple la naturaleza material es el de brindarnos esta oportunidad de vivir independientemente. eh, Podemos ir de una manera rebelde. Podemos tener éxito en el disfrute material, podemos tener sufrimiento en la existencia material, pero no vamos a dar con nuestra verdadera naturaleza. Entonces eso fue lo que se explicó en la lección número 8. Ahora vamos a la 9, a hablar de cosas un poco más técnicas. Como por supuesto lo estamos haciendo este estudio vinculándolo con la perspectiva del Bhagavad Gita, entonces podemos decir que en el capítulo 13 del Bhagavad Gita empieza la tercera y última sección macro temática del Gita. Las 3 grandes divisiones del Gita son Karma Yoga, los 6 primeros capítulos; Bhakti Yoga, los 6 capítulos intermedios; y los últimos 6 capítulos hablan de Jnana, la información, Jnana, conocimiento necesario para poder comprender cómo funciona nuestro enredo en la existencia material, ¿no? Entonces, el capítulo se llama La naturaleza, capítulo 13, ¿no? Del Gita, se llama La naturaleza, el disfrutador y la conciencia. Entonces, la naturaleza Prakriti, el principio de disfrutar independientemente, Purusha se llama esto, y la conciencia, ¿no? La manera en que nosotros percibimos la existencia y cómo nos proyectamos hacia la existencia material. El capítulo 13 comienza con 3 pares de preguntas, o sea, 6 preguntas en total que hace Arjuna a Krishna. Entonces dice, ¿qué es Prakriti? ¿Qué es la naturaleza? Justamente tiene que ver con el tema de hoy. ¿Y qué es Purusha? El principio de disfrutar la naturaleza. También se considera como principio masculino. ¿Qué es Prakriti? ¿Qué es Purusha? ¿Qué es el campo donde estoy plasmando mi actividad? ¿Y quién conoce el campo? O sea, mi conciencia, hasta qué nivel de conciencia yo tengo, desarrollo para comprender el campo, el lugar que me rodea. ¿Y qué es el conocimiento? ¿Y a qué apunta el conocimiento? El conocimiento filosófico espiritual, ¿no? Entonces son cosas muy interesantes, pero en términos de lo que es esta lección, nos vamos a situar en entender la naturaleza, ¿no? Entonces, con lo que nos queremos quedar en la lección de hoy es digamos, una información un poco técnica de cómo funciona la naturaleza material, los componentes de la naturaleza material. Y eso se conoce también como kshetra, como el campo de actividad, así como una persona conoce el campo donde trabaja. Un labrador conoce el campo, también un ser vivo tiene que conocer el campo en el que se mueve. Y por eso Krishna da esta valiosa información y habla, como vamos a ver en la pizarra, en realidad Krishna menciona 20 elementos, perdón, ¿no? Y
y hay explícitamente menciona 20 elementos y hay 4 elementos más que están implícitamente explicados en los textos del Bhagavad Gita del capítulo 13. En el manual de estudio tiene los textos específicamente citados, el texto 6 y 7 específicamente habla de estos elementos, y Krishna entonces menciona los 5 elementos bases de la naturaleza. Estos 5 elementos bases se conocen como Pancha Mahabhuta, en la pizarra lo vamos a tener, que son la tierra, el agua, el aire, el fuego y el éter. Éter no es la misma definición que se da en química occidental. Éter significa espacio vacío en este contexto. Bueno, algunos científicos también llegan al mismo punto, ¿no? Sí, coinciden en esta misma definición. Entonces, tierra, agua, aire, fuego y espacio vacío, espacio etéreo. Después habla de los 10 sentidos. Entonces, hay 5 sentidos que se llaman cognoscitivos, o sea, con los cuales podemos entender el funcionamiento de nuestro cuerpo y nuestra naturaleza, y la naturaleza, que es la vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto. Y están los 5 sentidos u órganos operativos, sentidos funcionales, que son la voz, las manos, las piernas, el órgano de digestión y el órgano de evacuación, ¿no? Entonces son 10 sentidos, 5 laborales, 5 cognitivos, más 5 elementos básicos, ahí tenemos 15. Y después Krishna menciona los 5 objetos de los sentidos, o sea, a donde posan esos sentidos. Por ejemplo, la vista posa en formas y colores. El sentido auditivo posa en sonidos. El sentido táctil en texturas. El sentido gustativo en sabores y el sentido olfativo en olores. Entonces son 5 objetos de los sentidos. Entonces teníamos 15 elementos, más estos 5 se suman, son 20. Y claro, después Krishna en el Gita dice el deseo, el odio, el conjunto, las señales de vida, la aflicción, la felicidad. Todo eso forma parte de lo que es el cuerpo sutil, que en otras secciones de las escrituras, como por ejemplo en el Srimad Bhagavatam, el señor Kapila, que habla de este proceso Sankhya, se llama estudio minucioso de los elementos materiales, menciona que es la mente, la inteligencia y el ego. Entonces ahí tenemos los 20 anteriores, más estos 3, son 23, y el elemento 24 de la naturaleza material se llama, es un poco más sutil, es más difícil de comprender, pero es el conglomerado, es el conjunto, es la síntesis y el inicio de estos 23 elementos. El conglomerado se llama pradana, el elemento original del cual se expanden estos 23 elementos. Eso es un proceso más sutil, pero para dar un ejemplo que sea práctico a nuestro entendimiento, vamos a decir que el pradana es como la leche. La leche es un elemento original del cual se derivan muchos subproductos. Dulce de leche, bueno, hay muchas preparaciones en la tradición védica. El sandesh, que es como un dulce de queso. Rasagulas es otro dulce, pero ya tiene almíbar. El sandesh es más seco. Bueno, el queso, el queso porque nosotros conocemos el yogur, la mantequilla, la crema, o sea, hay muchos derivados que salen del elemento leche. Y bueno, de la misma manera el elemento pradana, que es el elemento original del universo, de ese elemento surgen los 23 elementos restantes. Entonces bueno, esto es la explicación de esta lección número 8, es una explicación técnica. Y es como para poder, como se dice, entender el funcionamiento de mi cuerpo en relación con el todo. Pero ahora en la lección que viene vamos a integrar un elemento mucho más, como se dice, poderoso, más, que es sí, es un elemento que suma toda esta información técnica, cómo opera nuestra conciencia ya en relación con la naturaleza material. Hare Krishna.
Desde el Instituto ILAEB agradecemos tu participación. Nos vemos en el próximo encuentro.